Buenos días y ante todo, muchas gracias por asistir a este nuevo webinar de ENIA. Mi nombre es Sergio Albarracín, jefe del Departamento de Sistemas de la Información y Gestión del Conocimiento, y me acompaña hoy José María Ferrer, jefe del Departamento de Derecho Alimentario, para hablaros de un proyecto de gran interés, Open Knowledge, desarrollado con el apoyo de IBACE y FEDER, y en el que, como veremos más adelante, hemos contado con la participación de 5 empresas valencianas. Decía que es un proyecto de gran interés porque pone el foco en la hibridación de 3 tecnologías que, según el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, representan uno de los pilares fundamentales de la transformación digital del país, y que son Open Data o datos abiertos, Link Open Data o datos abiertos vinculados y grafos de conocimiento. Hemos planteado este webinar de modo que repasaremos las fases del proyecto para que podamos entender cómo y por qué lo hemos planteado, y concluiremos con una demostración del aplicativo que ha sido desarrollado para, de algún modo, tangibilizar la explotación de estas tecnologías. Tenemos poco tiempo, hay mucho que ver, así que, sin más, voy a compartir mi pantalla y reservamos, si os parece, los últimos minutos para que formuléis las preguntas que consideréis. Bien, vamos allá. Bien, como os decía, el proyecto tiene por acrónimo Open Knowledge, Open Data to Innovation, y supone, aquí en la descripción hablamos únicamente de Link Open Data, realmente hibrida las tecnologías que os comentaba. Open Data, Link Open Data y grafos de conocimiento para desarrollar sistemas de información estratégica en la industria alimentaria. Proyecto apoyado por la Generalitat Valenciana a través del IBACE y con fondos FEDER, y en el que han participado CAIBA, Choví, Belarte, Bernabé Biosca y Jesús Navarro. Bien, es un proyecto en el que quisiera, antes de empezar con las fases, plantear algo que supone, de alguna manera, la semilla a partir de la cual este proyecto tiene sentido. Tenemos que analizar cuáles son los retos de un centro de I+D y, en general, yo diría casi de cualquier empresa. Para una institución como AINIA resulta completamente necesario conocer las características del tejido empresarial al que se dirige. Y esto lo planteamos a través de un conocimiento o aproximarnos a un conocimiento de este tejido empresarial con la máxima amplitud y precisión, intentando analizar con detalle los retos, las amenazas y las oportunidades de ese tejido empresarial. Es importantísimo valorar la potencialidad de cada una de estas instituciones en materia de mejora competitiva, y eso obliga a analizar de forma sistemática y sistémica ese entorno socioeconómico en el que desarrolla su actividad cada una de esas instituciones. Esto se ve condicionado por 2 variables importantísimas. La primera tiene que ver con la velocidad del cambio. Todo sucede hoy, diríamos, casi demasiado deprisa. Por otro lado, una variable que lo condiciona todo, y es que estamos sometidos a una gran cascada de información que a veces resulta completamente inabordable. Son 2 factores que limitan, como decíamos, la capacidad de las empresas para detectar áreas de interés estratégico. Así que, puesto que el foco está y estará en analizar para ese tejido empresarial fuentes de información de valor, vamos a ver cuáles son las limitaciones de los sistemas actuales para entender por qué hemos planteado como solución posible el proyecto Open Knowledge. El problema tiene que ver con los sistemas de análisis de información del entorno, tiene que ver con la cobertura, y es que en cualquier proceso de vigilancia o de análisis de entorno, son procesos que implican una identificación a priori de fuentes de información a vigilar, lo que conduce necesariamente a que no vamos a poder controlarlas todas, evidentemente. En segundo lugar, hablamos de un problema relacionado con la veracidad, y es que tampoco es posible garantizar que los recursos que hemos seleccionado ofrezcan una visión completa de la realidad, que huyan de subjetividades
opiniones o información no contrastada. En tercer lugar, hablamos de la disponibilidad. Efectivamente, no es posible vigilar aquello que no se conoce o que no está accesible. Por otro lado, tenemos un problema relacionado con la interpretación, y es que al final en cualquier sistema de vigilancia o monitorización de entorno, los agentes de vigilancia deben asimilar e interpretar la información que obtienen. Y si el volumen de información es, como vemos, pues ingente, ese proceso puede resultar inabordable. Y por último, y no por eso menos importante, de hecho yo diría que es la característica más importante, no existe hasta la fecha ningún modelo de aplicación, en el caso que nos ocupa el sector agroalimentario, de estructura y clasificación de información estandarizada, lo cual imposibilita que a la hora de seleccionar y analizar fuentes de información, todas ellas puedan estar caracterizadas en función de la misma, diríamos, semántica. Bien, frente a esto surge un nuevo paradigma, Open Data. Para entenderlo, vamos a adoptar una posición muy simplista, me vais a disculpar, pero creo que es importante. Esto es el concepto de dataset. Las bases de datos que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. Tenemos en el interior los datos y, como vemos, hay un perímetro que cierra esos datos y que hace que solamente estén accesibles por parte del propietario de este dataset. El concepto de Open Data elimina ese perímetro, de modo que todos esos datos quedan accesibles para cualquier persona con objeto de que puedan ser reutilizados. El concepto de Link Open Data pretende hacernos ver que esos Open Datasets se pueden interconectar entre sí. Podemos encontrar relaciones que unen unos datos con otros para extender ese dominio de conocimiento más allá del propio dataset. Es un paradigma que, como decía al inicio de la presentación, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital lo ha caracterizado como uno de los pilares fundamentales de la transformación digital de España. Nos facilita información de valor, efectivamente, es información que hasta ahora estaba restringida, es información veraz, está actualizada, es fácilmente interpretable, es muy amplia, da cobertura a un amplio espectro de áreas y ámbitos de actuación. Y lo más importante, y esta es la razón por la que desde el Gobierno de España se está impulsando la reutilización de datos abiertos, es que es una palanca estratégica, es decir, hay unas grandes posibilidades de que se pueda convertir en un foco para desarrollar aplicaciones, servicios de información de carácter innovador que mejoren la competitividad de las organizaciones. Sin embargo, el reto en el paradigma Open Data no está tanto en el acceso a esos datos, sino en idear modelos, algoritmos y sistemas que permitan, gracias a esos datos, mejorar la comprensión del entorno competitivo de las empresas, siempre con el ánimo de dinamizar los procesos de innovación. Este es el reto. Este es el reto. No parece, por otro lado, que estemos ante una nueva moda. Y, de hecho, si analizamos la distribución de portales de datos abiertos que hay hoy en el mundo, pues queda claro que no es así. Actualmente hay más de 2.600 portales de datos abiertos, solamente en Europa 831. Y uno se pregunta, bueno, parece bastante, son muchos, ¿no? Pero ¿realmente lo son? 2.600 portales de datos abiertos son muchos portales. Bueno, para eso deberíamos entender, analizar qué es un portal de datos abiertos. Bien, este es el portal de datos abiertos del Gobierno de España. Prácticamente cualquier portal Open Data tiene una estructura, una clasificación muy similar. Tenemos, por un lado, un catálogo de datos. Nos permite realizar búsquedas sobre ese sistema. En este momento, solamente en el portal de datos abiertos del Gobierno de España hay más de 10.000 conjuntos de datos. Y un conjunto de datos podría ser, por ejemplo, este dataset. INEBase, toda la información estadística del INE, ¿no? Ahí hay millones de datos. Así que pensemos en que
un conjunto de más de 10.000 conjuntos de datos, realmente es una información abrumadora. Trasciende además al ámbito nacional, al ámbito internacional y, por supuesto, también en el regional, hay más fuentes de datos abiertos. De hecho, las instituciones están impulsando, como decía antes, la apertura de esos datos. En la Unión Europea tenemos el portal de datos abiertos EUopen. La EFSA también está publicando, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, datos relacionados con seguridad alimentaria en carácter abierto, EURLEX, regulación y normativa, SpaceNet, patentes, y por supuesto, bases de datos de carácter científico-tecnológico como pueda ser Scopus, también lo están haciendo. Al final estamos hablando de más de 40.000 datasets que suponen miles de millones de datos. ¿A qué aspiramos? Bien, vamos a entrar ya en materia de la organización del proyecto. En el proyecto hemos entendido esos 40.000 datasets. Vamos a hacer una selección de aquellos que, bajo un punto de vista estratégico, resultan de interés para el sector agroalimentario. Para ello, como no podría ser de otro modo, necesitamos un marco de referencia. Ese va a ser el marco estratégico del sector agroalimentario establecido por FIAB y que aplica a la industria de alimentación y bebidas. Se publica prácticamente todos los años. A partir de ahí vamos a colaborar con las empresas para realizar una selección de aquellos que tienen sentido, dada la dimensión de este proyecto, contemplar para el aplicativo piloto del que os hablaremos más tarde. Le sigue una fase de clasificación de información, un modelo de clasificación de información que debe de aplicar tanto a empresas como a datasets y que va a permitir algo que me parece completamente clave en el proyecto, y es que gracias a ese modelo de clasificación de la información, insisto, que aplica tanto a empresas como a información de datos abiertos, va a permitir a cada empresa, a cada usuario de ese aplicativo, darle la información que necesita y solo la que necesita. Es decir, la información que aplica a su perfil y solo la que aplica a su perfil. A partir de ahí hay una fase de recuperación de información. Vamos a implementar tecnologías de acceso a esas fuentes de datos abiertos. Recordemos aquí que en la medida en la que las fuentes de datos abiertos, cada una ha sido publicada por un agente distinto, con un formato distinto, las tecnologías de acceso a esas fuentes son evidentemente ad hoc. Y por último, una vez que esa fase o ese módulo de recuperación de información ha sido implementado, desarrollamos un aplicativo piloto que va a poner en explotación ese gran paradigma que es el Open Data. Los objetivos, de forma muy rápida, hemos hablado de la identificación de datasets estratégicos. Mi compañero José María seguidamente nos explicará cómo se ha cometido. Se ha establecido una estructura de clasificación de información completamente necesaria para poder vincular los intereses de los usuarios, de las empresas, con sus datos. Se han diseñado algoritmos Open Data para el acceso a esas fuentes, establecido vínculos entre datasets para ampliar el dominio de conocimiento más allá del propio conjunto de datos y se ha diseñado ese prototipo que veremos a continuación. Los resultados del proyecto, volviendo al slide anterior, han tenido una primera fase donde hemos analizado esos datasets que voy a dar paso a mi compañero José María para que os explique cómo y por qué se ha cometido. José María, cuando quieras, te cedo la palabra. Gracias, Sergio. Bien, como os comentaba mi compañero Sergio, a la hora de determinar los datasets estratégicos hemos tenido que seguir un análisis y un camino en el que nos hemos encontrado, pues, por una parte, con un universo global en el que manejábamos una cifra muy grande, es decir, más de 40.000 datasets, que requerían de un proceso de filtrado para que fuéramos llegando hasta el establecimiento de esos datasets estratégicos. Para ello, el camino que hemos seguido ha sido apoyarnos, por una parte,
en el marco estratégico del sector agroalimentario 2020, en el cual eso nos ha ayudado a que esos 40.000 datasets pues ya sean bastante menos teniendo en cuenta estos aspectos. Pero además de ello, hay un elemento fundamental y que en este proyecto también se ha puesto sobre la mesa y, como ha comentado Sergio al inicio de la presentación, pues hemos contado con la colaboración de 5 empresas de la Comunidad Valenciana que nos han apoyado y han colaborado con nosotros para llegar a la determinación de estos datos estratégicos. Entonces, en ese punto es en el que han entrado a participar estas empresas que nos han transmitido sus inquietudes y esto nos ha ayudado a enfocar estos datasets fundamentalmente en los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, porque es uno de los aspectos que en nuestro sector es clave y de ahí determinamos cuáles son los datasets estratégicos, que ahora os voy a explicar y os voy a comentar el porqué de estos datasets que hemos elegido. Bien, los datasets que podemos ver aquí obedecen fundamentalmente a 4 áreas. Y ahora pasaré a explicaros estas 4 áreas. ¿Por qué? Por una parte, tenemos cuestiones relacionadas sobre legislación alimentaria. Por otro lado, alertas alimentarias. En otro orden, dictámenes científicos. Y, por último, noticias de actualidad. Y hemos llegado a la conclusión de que estos datasets son los más relevantes, tanto en cuanto, como he dicho, la seguridad alimentaria es un elemento clave para las industrias del sector y en el que entendemos que es necesario que tengamos en cuenta la legislación. En ese sentido, en el proyecto hemos abordado el hecho de que tengamos como datos abiertos por parte del BOE y de EURLEX en el ámbito de la Unión Europea toda la legislación que, desde un punto de vista práctico, representa aproximadamente, pues diría que el 99% de la legislación que aplica en la actividad agroalimentaria la vamos a ver publicada bien en el Boletín Oficial del Estado o bien en el Diario Oficial de la Unión Europea. También consideramos, en cuanto a las alertas alimentarias, la necesidad de tener dentro del proyecto lo que es el portal RAS, es decir, el sistema de alerta rápido para alimentos y piensos, que es una herramienta que proporciona toda la información en cuanto a las alertas, notificaciones, rechazos en frontera, noticias de RAS, que necesitamos conocer para manejar los datos que hay en este proyecto. También incluimos la parte, llamémosle, científico-técnica o científico-tecnológica, que es la aportación que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés, en tanto que va a apoyar la labor legisladora de la Comisión Europea mediante el asesoramiento científico-técnico que EFSA plantea. Y luego vemos también que es muy importante toda la información que, más allá de las cuestiones científicas, difunde EFSA pues, a través de noticias, de hojas informativas, fotografías, es decir, toda la información que difunde. ¿Por qué son importantes estos 4 datasets? Pues son muy importantes porque son datasets que, vamos a decir, que están interrelacionados entre sí. Es decir, y os pongo un ejemplo, cuando EFSA publica o emite un dictamen científico sobre una determinada materia, lo que está haciendo es que nos está avisando de por dónde va a evolucionar posteriormente la legislación. Pongo un ejemplo concreto. Recientemente, seguro que lo habéis oído, habréis tenido noticias sobre la opinión científica que emitió EFSA sobre el dióxido de titanio, el E171. Bueno, ¿eso qué nos está diciendo? Nos está diciendo que EFSA ha hecho una evaluación sobre esta sustancia y ha llegado a una serie de consideraciones. Pero más allá de eso, también hay que tener presente que si EFSA ahí dice, entiendo que esta sustancia no es totalmente segura o no es segura, pues es más que previsible
que en un plazo medio contemos con una legislación que probablemente en este caso concreto pues suponga una modificación del reglamento 1333 del 2008, que es el reglamento que regula los aditivos alimentarios, con lo cual de ahí, por ejemplo, la necesidad de que esto esté interconectado con el dataset de la legislación alimentaria. Pero en ese ínterin o posteriormente podríamos perfectamente encontrarnos con una alerta alimentaria relacionada con un uso inadecuado de este aditivo o de otro aditivo. Entonces, esto es algo que vemos que en el proyecto Open Knowledge se van a interrelacionar todas estas informaciones. De ahí la relevancia y la importancia que tiene que fijásemos o delimitásemos estos 4 datasets. Entonces, a partir de aquí, lo que vais a ver a continuación es una aplicación más práctica de lo que es el proyecto y que mi compañero Sergio Albarracín os va a ir comentando ahora, y por ese motivo pues le cedo la palabra. De todas formas, cualquier cuestión que tengáis al final de la sesión trataremos de responderla. Bien, muchas gracias, José María. Continuamos. El siguiente, analizado el sentido de los datasets, hemos puesto el foco, como comentaba antes, en el módulo de clasificación de información. ¿Y qué hemos hecho aquí? Bueno, de todos los distintos sistemas de clasificación de información que podríamos diseñar, hemos partido de la base de hacer un estudio pormenorizado de todos los tesauros que actualmente existen en el mundo. Hay 2 que, en mi opinión y en opinión del equipo experto del proyecto, se han considerado de enorme interés. Uno de ellos es Agroboc, el otro es el equivalente estadounidense de Agroboc, que es el NALT. ¿Qué es Agroboc? Que finalmente ha sido el tesauro que hemos elegido como modelo de clasificación de información. Bueno, para empezar, es un tesauro, es decir, supone un vocabulario común de más de 55.000 conceptos vinculados al ámbito agroalimentario, tienen su representatividad. Al ser un tesauro, cada concepto tiene relaciones entre otros. Está estructurado de forma jerárquica a través de unas 25 o 26 categorías principales que a su vez se desdoblan en muchas otras. Tiene, como no podría ser de otro modo, la definición del concepto y las relaciones que mantiene con conceptos bueno, que forman parte de ese mismo tesauro. Y luego algo muy importante, y es que está en más de 40 idiomas. Quiero pararme aquí porque esto ha sido fundamental a la hora de tomar una decisión. Bueno, el hecho de que cada concepto en Agroboc esté en más de 40 idiomas, si analizamos y entendemos que la razón por la que hemos utilizado Agroboc era para encontrar un modelo de clasificación de información que fuese común tanto a empresas como a datasets, lo que estamos afirmando es que en ese aplicativo piloto que vamos a implementar, esa capacidad multilingüe del tesauro va a permitir que el sistema de interrogación a la base de datos se pueda realizar en cualquiera de esos idiomas. Y esto era algo que resultaba fundamental. Como decía, Agroboc ha permitido caracterizar datasets de empresas con el ánimo de que podamos encontrar intereses de esas empresas con los datos a través de un simple proceso de matching. A partir de ahí entramos ya en la parte 100% técnica del proyecto, el módulo de recuperación de información y el aplicativo piloto. Y para entenderlo deberíamos partir de la base de que tenemos unas fuentes de datos abiertos que están accesibles desde Internet. Lo que hemos hecho ha sido seleccionar de todas ellas una serie de fuentes, las que mi compañero José María Ferreros ha trasladado, que tienen que ver con el sentido o el contexto de seguridad alimentaria que le hemos dado al proyecto. En este caso, las fuentes BOE, URLEX, RASP o la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA. A partir de ahí hemos extraído de esas fuentes los datasets que nos interesaban, siempre desde la fuente original, a través de un proceso de mapping, que también podría haberse utilizado técnicas de procesamiento de lenguaje natural, y haciendo uso del tesauro Agroboc, hemos conseguido generar de esos datasets semánticos, es decir,
caracterizados ya en función de Agrobot, y eso nos ha permitido utilizar una base de datos de grafos como es Neo4j, algunas frameworks de programación como React y software para la representación de grafos de conocimiento como Linkurious, que han permitido desarrollar esa aplicación de la que os hablaré más adelante. ¿Por qué grafos de conocimiento como sistema de representación de la información? Bueno, para eso tendríamos que entender cómo funciona un sistema de interrogación tradicional. Es que creo que no descubro nada cuando afirmo que cuando realizamos una búsqueda, por ejemplo en Google o en cualquier buscador sintáctico, con esta keyword, por ejemplo, contaminantes de frutos secos, lo que obtenemos es un feed, un listado de resultados de búsqueda. ¿Qué problemas tiene este tipo de representación? Bueno, para empezar, esos buscadores no comprenden el significado de lo que yo estoy buscando. Es decir, el sistema no sabe que es un contaminante o no sabe que es un fruto seco. Eso implica que solo me va a dar resultados que en su sintaxis incluyan esos términos de búsqueda. Por tanto, si aspiro a que al buscar contaminantes en frutos secos yo obtenga un resultado de, por ejemplo, contaminantes en pistachos, esto es difícil que ocurra. En segundo lugar, se pone el foco en el dato, no en las relaciones. Y efectivamente, los resultados de búsqueda, al estar representados en forma de feed, en forma de listado, el concepto de relación entre documentos es completamente inexistente. Así que estoy dejando de lado algo muy importante, que son las relaciones. Aunque no quiero incidir mucho en este aspecto, también es importante la velocidad en las consultas. Las sentencias SQL sabemos que cuando son complejas, incluyen joins, bueno, pues pueden llegar a generar situaciones de negación de servicio que en el caso de bases de datos de grafo no ocurre. ¿Cómo se vería una consulta como la que hemos descrito en un grafo? Bueno, pues para empezar, si utilizase una representación link open data, base de datos de grafos, el sistema entiende el significado de la consulta. Es decir, ahora se puede comprender que un fruto seco es una clase que agrupa otros elementos, como la almendra, el pistacho, de modo que se extiende la búsqueda mucho más allá de la sintaxis inicial. Además, este tipo de aplicaciones es capaz de comprender la naturaleza de la información porque ha sido agregada a la base de datos de grafos explicitando cuál es esa naturaleza. Aquí en el ejemplo estamos viendo que el sistema es capaz de discriminar cuando hago una consulta para que me devuelva, por ejemplo, de los 4 datasets que ha descrito José María, solo aquellos que tengan que ver, como en este ejemplo, con legislación. Por otro lado, el sistema, aparte de representar como nodos los registros vinculados a mi consulta, el sistema establece también las relaciones. De modo que a la hora de analizar la información, yo puedo entender muy bien, más allá de los datos, qué vínculos existen entre registros entre sí. Eso mejora la comprensión que un humano puede tener de un resultado de una consulta. Además, se extiende la representación de relaciones con otros elementos de diferente naturaleza, de modo que, como vemos aquí en este ejemplo, legislación en color naranja, alertas, por ejemplo, alertas alimentarias en color amarillo. Estamos viendo claramente que en el caso de la legislación en materia de contaminantes de almendra brasileña, estamos viendo que hay una situación de alerta alimentaria muy importante. Y eso lo infiero simplemente analizando una representación gráfica. No estoy entrando en los datos. Simplemente estoy viendo qué relaciones existen entre esa tipología de datos y otros que han sido generados a través de la consulta. Esto es un grafo de conocimiento. Y por último, la tecnología de grafos de conocimiento tiene una implicación importantísima y es la inferencia de nuevo conocimiento. El hecho de que existan relaciones entre conceptos, entre entidades, hace que se puedan aplicar diferentes propiedades entre esas relaciones de modo que se pueda crear conocimiento nuevo. De este modo, aquí podemos ver el sistema está comprendiendo que la almendra brasileña es un fruto seco, aunque ese dato no esté en el dataset. Parece un aspecto importantísimo que extiende las capacidades de búsqueda mucho más allá de lo que te proporciona el propio dataset. ¿Y el proceso? Bueno, el proceso, y vamos a representar el proceso que tiene que ver con
el acceso, recuperación de información y más allá de este workflow, analizaremos el aplicativo con una simple demo. Esto forma parte, como no podría ser de otro modo, del backend del sistema. Lo que hacemos es, aspiramos a través de tecnología desarrollada ad hoc, acceder a esas fuentes de datos. Hay una conexión automática diaria para la consulta. Se descargan esos datos en un data warehouse. Son datasets en origen, no están tratados, vienen tal y como están representados en el fuente original. A partir de ahí se inicia un proceso de caracterización de datasets según un tesoro normalizado. En nuestro caso ya hemos visto AgroBoc. Esto se puede hacer a través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural o, como ha sido nuestro caso, a través de un mapeo de relaciones de conceptos que vienen del dataset en origen con su equivalente en AgroBoc. Eso genera un conjunto de datos que hemos caracterizado como semánticos porque ya incluyen la información de AgroBoc y con ello volcamos a Neo4j, nuestra base de datos de grafos, para diseñar ese aplicativo. Un aplicativo que sin más, porque queda poco tiempo, voy a pasar a haceros una breve demo que espero que os guste. Bien, aquí tenemos el sistema, evidentemente ya ha hecho login, hay una fase previa de autenticación, como lo podría ser de otro modo. Fijaros que tengo un apartado de semántica donde tengo una serie de categorías, desplegable, un árbol jerárquico que, como vemos, es exactamente igual al que tenemos en Agro. De hecho, es una réplica del tesauro AgroBoc aplicado, en este caso, al perfil de una empresa. Esto, evidentemente, va en la línea de intentar encontrar una clasificación común entre empresas y datasets. Una vez que entro en la opción Datasets, ya vemos OpenLex, legislación alimentaria, OpenAlert, alertas alimentarias, News, Science. Si accedo a OpenLex, lo que estamos viendo aquí es el feed de disposiciones legales que aplican específicamente a este perfil de empresa. Dicho de otro modo, si una empresa se da de alta en este sistema, puede tener la certeza que si ha seleccionado bien su apartado de semántica, le estamos ofreciendo la legislación que le aplica y solamente la que le aplica. Cuando entramos en una disposición legal, como es en este caso, vamos a ver la información de la disposición, los metadatos de este conjunto de datos, en este caso es legislación alimentaria, hablamos de publicación, autor, rango, versión consolidada, el estado, el número oficial, siempre, por supuesto, el link de acceso directo a la norma desde su fuente original, en este caso el texto de la norma y la fecha de entrada libre. Nos fijamos que además hay una serie de contenidos relacionados que no tienen por qué ser disposiciones legales. Aquí estamos abriendo una disposición legal, pero el sistema nos está dando información acerca de relaciones que tienen que ver con alertas alimentarias. Bueno, ya empezamos a ver vínculos entre una información, una tipología de información con otras. Si volvemos al feed, vemos que tiene una serie de etiquetas que corresponden a los conceptos de AgroBoc que están enmarcados en esta disposición legal. Ese proceso del que os hablaba antes de caracterización ha incluido estos concepts como los elementos que dan coherencia a esta disposición. Y cuando entro en cualquiera de esos concepts, lo que veo es la estructura AgroBoc de ese concepto. Esto es útil solo para entender que tiene un origen, sino también para poder ver otros términos. En este caso es un concepto aceite de oliva. Está diciendo que el concepto genérico al que pertenece son aceites vegetales, que podrían en algún momento resultar de interés a la hora de profundizar en las búsquedas de este usuario. Si vemos el botón Open para visualizar el grafo, estamos analizando el grafo, en este caso es un grafo muy simple, donde podemos ver esas disposiciones legales cómo están vinculadas con conceptos de AgroBoc. Tenemos una disposición legal vinculada con contaminantes, 5 disposiciones legales vinculadas con nuevos alimentos y así sucesivamente. Cuando hago clic en cualquiera de ellas, despliego la información que
nuestro modelo Link Open Data tiene para esta disposición legal. Esta, por ejemplo, es una disposición legal que aplica a mi perfil y que está vinculada a un concept contaminantes. Pero si quisiera saber todo lo que este grafo de conocimiento conoce, valga la redundancia, acerca de contaminantes, expandiendo este nodo, podríamos encontrar todos los datos. Fijaros que ahora ya aparecen en color otros nodos que corresponden a otra tipología de información, concretamente en amarillo alertas alimentarias, que vemos ya amplía el dominio de conocimiento de este ámbito. Seguimos en datasets, hemos analizado OpenLex. En el caso de las alertas pasaría exactamente lo mismo. Tenemos un feed con las alertas alimentarias. Podemos acceder a cada una de ellas, ver la información de la alerta, el acceso a su fuente original. Los metadatos, como no podría ser de otro modo, son completamente distintos a los que tiene una disposición legal, pero la estructura, la clasificación de información siempre está basada en el tesauro normalizado Agroloc. Tenemos información relacionada y la posibilidad de ver un grafo de esta alerta alimentaria o, como hemos visto, ver el grafo de todas las alertas alimentarias que aplican a mi perfil. Fijaros de nuevo que en amarillo las alertas, en rojo los conceptos de Agroboc en el que se enmarca. Vemos claramente que hay algunos conceptos en animales acuáticos, alimentos de origen marino, pescado, productos derivados del pescado y pesca, todos ellos conceptos derivados de productos del mar, en el que se enmarcan la mayor parte de las alertas alimentarias. Por lo que, sin necesidad de hacer esos datos, ya representa bastante bien ese dominio de conocimiento. Con Open News y con Open Science, artículos científicos, pasa exactamente lo mismo. Tenemos una representación en grafo que vincula esos registros con los conceptos Agroboc de los que se enmarcan. Es un grafo que podemos modular como podamos ver interesante. Bien, esta es la parte de datasets. Fijaros que al final lo que hemos hecho ha sido acceder a estos datos donde solamente veo, en el caso de legislación, la legislación, y aquí tenemos una opción más que es información integrada, donde están todos ellos consolidados. La dinámica es la misma, lo que aquí la estructura de la información presenta o se distribuye haciendo uso de un algoritmo que establece un ranking donde aparecen primero aquellos documentos que por su relevancia, por la fecha de publicación, por los accesos que ha visto o que tiene registrados por parte de otros usuarios, pues se consideran más relevantes. No deja de ser exactamente la misma sección que hemos visto en Dataset, pero con estos 4 bloques de datos integrados en un único espacio. Y me dejo para el final lo que es más importante, el sistema de interrogación de Open Knowledge. Bien, un sistema de interrogación que se basa, como hemos visto antes, en el concepto de grafo de conocimiento. Voy a partir de la base de hacer una búsqueda, por ejemplo, de cacao. Vemos que a la hora de escribir la información, la keyword en el campo de búsqueda, ya me salen algunas recomendaciones que tienen que ver con conceptos que existen en Agroboc, por si hay alguno de ellos que me pueda resultar útil. Al hacer la búsqueda, fijamos en la velocidad, hay millones de datos contenidos en este Data Warehouse, este modelo de datos basado en grafo. Fijaros que la velocidad es muy rápida. Y lo que tenemos aquí es una búsqueda en la que tenemos segmentado información relacionada con cacao y legislación, alertas, noticias o dictámenes científicos. Tenemos la posibilidad, como ya hemos visto antes, de ver los detalles, por supuesto, de esta, en este caso, disposición legal, artículos relacionados, eso es análogo a lo que hemos visto anteriormente. Y fijaros que a nivel de concepts, los conceptos de Agroboc, hay uno, en este caso, que está señalado en color amarillo. Este es el concepto principal en el que se enmarca esta disposición. Asimismo, cada uno de estos registros tiene una leyenda donde nos indica por qué ha sido seleccionado. Es decir, en este caso,
Esta disposición legal, a la hora de hacer la consulta de Cacao, ha encontrado un término exacto a nivel de concept agrobook. Hay otro tipo de situaciones, texto exacto, es decir, no ha encontrado el término cacao en un concepto de agrobook, pero sí lo ha encontrado en el texto de la disposición, así que lo muestra. Y así con otro tipo de variables relacionadas con la razón por la que un registro aparece en una consulta. Si represento el grafo de conocimiento vinculado a esa consulta, estoy viendo únicamente disposiciones legales. ¿De acuerdo? Sin embargo, fijaros que tenemos a nivel superior, fuera de alertas, noticias o ciencia, un botón del grafo que va a representar el grafo donde las integra todas. Si lo representamos, vamos a poder ver el grafo que ha sido generado como resultado de una consulta en la que hemos introducido como término exclusivamente el cacao. Ahora ya empezamos a ver un grafo bastante más avanzado, bastante más complejo, que explicita lo que comentábamos al principio, y es que un grafo de conocimiento nos permite entender el sentido de los datos sin acceder a ellos. Si observamos, tenemos un montón de alertas alimentarias, recordar es el nodo de color amarillo, que están vinculados a 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos agrobook, señalados en color rojo. Si observamos, este nos habla de la planta del cacao, del chocolate, estimulantes, tisanas, té y productos del cacao. Así que estamos viendo que hay un colectivo muy amplio de alerta alimentaria vinculada a esos conceptos que representan el resultado de esa consulta a nivel gráfico. No es lo único. Hay otros conceptos como este en el que también hay otro tipo de alertas. Tenemos disposiciones legales que están enmarcadas en productos de origen vegetal y animal vinculados también al producto de cacao. Y otro tipo de, en este caso, disposiciones o dictámenes científicos, como puedan ser estos vinculados a conceptos como alimentos o este de aquí, nutrición. Bien, vemos ya que es un grafo de conocimiento bastante más extenso. Fijaros que cada una de las relaciones, cada uno de los interfaces que vinculan nodos tiene su propia etiqueta de relación. Y voy a utilizar otra búsqueda, por ejemplo, cadmio. Me interesa saber las alertas alimentarias relacionadas con cadmio. Puedo analizar de nuevo el grafo. Estamos viendo diferentes alertas en color amarillo que están vinculadas con conceptos agrobook, frutas, hortalizas. Eso me permite inferir que hay alertas alimentarias de cadmio relacionadas con estos dos conceptos de agrobook, contaminantes, metales, o, como hemos visto antes, generar un grafo de conocimiento más amplio en el que además de las alertas alimentarias vemos ya disposiciones legales, con azul artículos científicos. Me queda concluir con una característica de un grafo de conocimiento que lo hemos comentado antes, tiene que ver con la capacidad multilingüe. Voy a hacer una búsqueda de aceite de oliva y lo tenemos. Genera una serie de resultados, pero estos mismos resultados que estamos analizando aquí, este feed, es exactamente el mismo que si hubiese buscado en inglés olive oil. El feed y por tanto el grafo es exactamente lo mismo, o por ejemplo en italiano, aquí tenemos óleo de oliva, exactamente el mismo feed. Así que con independencia del idioma de búsqueda, el sistema tiene un comportamiento exactamente análogo. Pues bien, con esto hacemos esta breve demo y espero que sirva de punto de partida para que podáis formular las preguntas que consideréis.
Bien, pues vamos a empezar por Juan Carlos. Nos pregunta, me ha parecido entender que los dictámenes científicos de EFSA de alguna manera están conectados con la legislación alimentaria. ¿Es así? ¿Por qué? José María. Sí, a ver, en este caso la cuestión respecto a la interconexión de los dictámenes científicos de EFSA y de la legislación, la podemos ver con un ejemplo. Un ejemplo nos muestra muy claramente esta situación. Los aditivos alimentarios son sustancias que están en permanente evaluación por parte de EFSA. Hay una regulación, el reglamento 257 de 2010, que establece una serie de evaluaciones permanentes de los aditivos alimentarios. Estas evaluaciones las ha de llevar a la web, que va a emitir unos dictámenes científicos y con las conclusiones que ahí se alcanzan es con las que la Comisión Europea, en su caso, puede llegar a modificar el reglamento 1133 del 2008, de aditivos, o puede establecer otro tipo de disposiciones legales. De ahí que hablemos de esa interconexión entre dictámenes científicos y legislación. Muy bien. Por otro lado, María nos pregunta, voy a intentar mantener un orden, disculpadme, pero necesito leerlas antes para que sigamos un orden en la exposición de las preguntas. María nos pregunta qué técnicas se han utilizado para acceder en tiempo real a las fuentes Open Data. María, tenemos que, en primer lugar, valorar el hecho de que cada propietario de una fuente de datos abiertos la publica con el formato que considera. Y te invitaría a revisar el modelo de 5 Stars de Tim Berners-Lee, donde especifica de alguna manera las distintas tipologías de fuentes de datos abiertos que existen. En la medida en la que el propietario de los datos publica la información con el formato que considera oportuno, la dinámica para acceder a ellos es distinta. En nuestro caso, se han utilizado fundamentalmente dos técnicas. La primera tiene que ver, y esto evidentemente depende del propietario al 100%, la primera tiene que ver con la utilización de APIs. Es el caso, por ejemplo, de la legislación alimentaria, que, como explicaba José María antes, accedemos a la fuente Eurlex, donde tenemos toda la información de legislación en el ámbito de la Unión Europea, y al web. En ambos casos, estos portales de datos abiertos facilitan un API para poder conectarse a esos datos y descargarlos. En el resto de casos no ha sido así. Hubiese sido lo deseable, evidentemente, disponer de un API para poder conectar con esos repositorios de datos, pero lamentablemente no ha sido así. En esos casos solo queda como opción o la descarga manual, algo que hemos querido descargar totalmente del proyecto, tiene que ser algo 100% automatizado, así que solo nos quedaba técnicas de web scraping o crawling, son las que han sido utilizadas, representado en la presentación el modelo que hemos seguido para conectar con esas fuentes de datos abiertos y descargar los datos, pero entendamos que esa conexión con la fuente de datos abiertos y la descarga depende de la fuente. Dos posibilidades, o API o web scraping. API en el caso de la legislación y para alertas, noticias y dictámenes científicos que vienen del RAS en un caso y de EFSA en los otros dos, hemos tenido que utilizar, como digo, técnicas de web scraping. Siguiente pregunta, Josep nos plantea ¿cuál es la fuente de información para los dictámenes científicos y por qué guarda relación con la seguridad alimentaria? Esta creo, José María, que la contestarás tú mejor que yo. Sí, bueno, la fuente de información para los dictámenes científicos que hemos seleccionado en este proyecto es EFSA, en la medida en que, tal y como establece el Reglamento 178 del 2002 sobre seguridad alimentaria,
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria es el organismo que tiene que asesorar desde el punto de vista científico y técnico a la Comisión Europea en todas las materias que tienen que ver con seguridad alimentaria, pues ya sea para actualizar o modificar la legislación y también para asesorar desde el punto de vista de todas las situaciones que se den en las que estén involucrados alimentos y que haya alguna relativa a seguridad alimentaria. Por lo tanto, hemos escogido EFSA desde ese punto de vista. Muy bien. Siguiente. Nos la plantea Reme. ¿Por qué no se ha utilizado la USDA como fuente de referencia? Pero José María creo que... Sí, a ver, René, mira, desde el punto de vista del proyecto hemos tenido que limitar, en este caso, como comentábamos en la presentación, los datasets a los que nos dirigíamos y los hemos centrado en lo que es de aplicación en España y en la Unión Europea. Por lo tanto, en este caso, lo que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica, establece o publica, pues en este momento del proyecto no se ha tenido en cuenta. Estaba en el ámbito de la Unión Yo, Europea. Reme quizá añadiría que bueno, pues es un proyecto que evidentemente tiene una dimensión, está en el objetivo de la institución de INIA el hacerlo crecer. Es decir, hemos contemplado 4 grandes datasets que, como decíamos, están en el ámbito de la seguridad alimentaria, por contextualizar el uso del aplicativo, de este aplicativo piloto, pero evidentemente esto es un proyecto que no ha hecho otra cosa que sentar las bases para que crezca. Así que, sin duda, siendo una fuente del interés que es muy probable que la contemplemos junto con muchas otras. Marc nos pregunta, ¿podrías explicar con mayor detalle el proceso de mapping descrito en la presentación? Bien, Marc, una pregunta interesante. Es cierto que en la presentación no he tratado de huir de tecnicismos, pero realmente creo que esta pregunta es importantísima. Recordar que hemos dicho que estamos ante un paradigma en el que tenemos accesibles datos en formato abierto, pero estamos intentando construir un grafo de conocimiento. Y eso obliga a traducir la información que nos viene de las fuentes Open Data en una información que tenga coherencia y que esté estructurada de modo que utilice un vocabulario común para el resto de datasets que conviven en el aplicativo. Y esto nos ha obligado a utilizar una estructura normalizada, un tesauro. Hemos hablado de AgroVoc, la importancia que tiene en el proyecto es capital. ¿Y cómo hemos hecho esta asociación o la traducción entre la sintaxis de los datos que nos vienen de las fuentes originales con AgroVoc? En nuestro caso, se podrían haber utilizado múltiples técnicas. Hay una, la que valoramos al inicio del proyecto, que es utilizar algoritmos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. No fue necesario finalmente en nuestro caso porque, te voy a poner un ejemplo que ilustra bastante bien esta dinámica. Si accedes, por ejemplo, al sitio web de la EFSA, donde vas a poder ver toda la tipología de fuentes de datos abiertos que está publicando, te centras en el más caso, hemos visto las noticias o los dictámenes, observarás que cuando accedes a una ficha de detalle de una de las dictámenes científicos o una noticia de actualidad, apreciarás que en esa ficha descriptiva, al final de la ficha, de la página, aparece una serie de tags, de etiquetas. Son los que, en el caso de EFSA, denomina Related Topics. Si extraes, si analizas, se puede ver también desde el sitio web de EFSA, la lista completa de etiquetas que EFSA utiliza para caracterizar sus datos, se podrían encontrar relaciones
de uno a uno o de uno a muchos, como ha ocurrido de forma general con este proyecto Open Knowledge, que vinculan un topic según EFSA con una serie de topics según Agrobook. Así que estableciendo una relación de equivalencia entre ese related topic y los conceptos de Agrobook a los que se está vinculado, podemos diseñar una aplicación informática que, una vez que tenemos el dataset tal y como nos viene de la fuente original, con los campos de caracterización según la fuente original, haga una traducción a la fuente según Agrobook. Y esto es lo que se ha hecho. Este es el proceso de mapping que comentábamos, que aplica tanto a la fuente EFSA como al resto. No hay absolutamente ningún cambio respecto a esta sistemática. Y, evidentemente, ha obligado a diseñar algoritmos y sistemas de información, aplicaciones informáticas que permitan hacer esa batida y traducción de todos los registros según la fuente original, lo que hemos llamado, según la presentación, datasets semánticos, entendiendo por semánticos que ya incluyen la sintaxis del vocabulario común que hemos establecido, que es Agrobook. Continuamos. No nos queda mucho tiempo. Voy a intentar, nos quedan 4 o 5 preguntas más. Bueno, si no nos da tiempo, no os preocupéis que os contestaremos por email en cuanto terminemos la sesión. Monse nos plantea si se ha utilizado una base de datos de grafos. Efectivamente, lo hemos comentado, Monse, en la presentación. Se ha utilizado, en nuestro caso, Neo4j como estructura modelo de base de datos de grafos. En la parte del backend, en la parte del frontend, hemos estado trabajando con React. Así que sí, efectivamente, se ha utilizado una base de datos de grafos, como no podría ser de otro modo, para representar pues, ese tipo de entidades. José Luis nos plantea que estáis incorporando una gran cantidad de información. ¿Es posible probar el aplicativo? Esto... Sí, a ver, José Luis, el aplicativo va a ser posible que se pruebe, porque es un aplicativo para requerir de usuario y contraseña, y que es algo que vamos a gestionar en próximas fechas, y si tengáis interés, pues os agradeceríamos que os pongáis en contacto con nosotros. Bueno, era una pregunta que la verdad que esperábamos porque bueno, ya hay algunas empresas que de hecho nos lo habían comentado. Las empresas participantes pues, tenían cierto interés en saber si podían trasladar el acceso a ese aplicativo a otro tipo de tipología de empresas. Y la respuesta es sí. Evidentemente es una aplicación que requiere autenticación y bueno, no hemos todavía diseñado la forma de hacerlo, pero sí, la idea es que si tenéis alguna necesidad o queréis analizarla en mayor profundidad, esto entra dentro de la fase de transferencia de resultados a empresas del sector y, por supuesto, nos tenéis a vuestra disposición para ayudaros en ese sentido. Y, bueno, Ana nos pregunta, y yo creo que son ya las 11, deberíamos de concluir ya con esta pregunta. Ana nos pregunta, ¿se van a incorporar nuevas fuentes de información? ¿Podemos sugerir algunas que veamos de interés? Ana, sí, por supuesto. De hecho, nos vendría realmente bien. Es decir, conocer, hemos comentado al inicio de la presentación que han participado 5 empresas. Hemos intentado con esto tratar de escuchar la voz del sector agroalimentario. Hemos intentado escoger empresas con una tipología de actividad pues muy diversa para intentar extender un poco la comprensión de sus necesidades y extrapolarlo de ahí al sector, pero evidentemente cuantas más voces escuchemos en torno a necesidades empresariales, evidentemente mucho mejor para nosotros. Así que, por supuesto, te cojo el guante y espero tus comentarios. Esto por un lado. Por otro lado, comentaba al principio que este es un proyecto muy interesante que se formula, se plantea para dar respuesta a necesidades de la industria alimentaria. Y entendemos que esto es un primer paso, creo que es un gran paso,
pero no deja de ser el primero de muchos otros que vendrán para tratar de diseñar sistemas de información que tienen una visión holística. Cuando digo holística, lo digo en toda su extensión, de cuáles son las necesidades de la industria alimentaria. Digo esto porque, evidentemente, se van a incorporar nuevas fuentes. Es nuestro deseo y confío en que, como tú, pues recibamos muchas más sugerencias de otras compañías. Son las 11:02. Tenemos que concluir. Tenéis en pantalla, ahora os mostramos datos de contacto para que podáis ver cómo dirigiros a nosotros en caso de que tengáis alguna duda. Y bueno, es todo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y lo dicho, tenéis nuestros datos personales para que podáis contactar con nosotros en cuanto lo deseéis. Gracias a todos. Muchas gracias y buen día.